Hola, muy buenas a todos, pues os traigo otro vídeo. En este caso vamos a hablar del determinante del tensor métrico. ¿Y por qué? Pues porque en un libro que sigo, en un anexo aparece una expresión que me da mucha rabia porque no sé de dónde sale y al final he tenido que recopilar datos de un sitio y otro y no aparece en muchos sitios, en los libros que yo tengo que he consultado, no aparece y en internet pues hay que rebuscar bastante para poder encontrar algo de información de esta identidad. Y por lo tanto he querido al final hacer el vídeo pues para que veáis cómo esa identidad que aparece, por supuesto, por eso se trata el vídeo, el determinante del tensor métrico, lo relaciona pues, con el símbolo de Christoffel, contraído, como veremos ahora. Para empezar el vídeo, pues nada, esto es un recordatorio, no sé si esto se da en último de bachillerato o primero de universidad, creo que primero universidad, es un recordatorio de cómo se halla una de las formas de hallar un determinante del tensor métrico, que esto no deja de ser pues relativamente pues, sencillo. Vamos a expresar una de las formas de expresar el determinante del tensor métrico. Y es que si tenemos de las matrices cuadradas, eh, recordemos que el determinante se puede expresar en función de su cofactor. ¿Qué es esto de aquí? Es decir, el cofactor, que, bueno, esto lo he llamado alfa de mu y nu. Esto identifica el elemento, estos dos índices identifican el elemento de la matriz que estamos calculando. Es decir, dado mu y nu, por ejemplo aquí, del tensor métrico, dado un valor de mu y nu, pues tenemos un elemento del tensor métrico. Y aquí tenemos esto nos identifica el signo, dados dos índices al sumarlos nos da un signo. Y luego tenemos esto de aquí, que esto es el determinante de una matriz que se consigue, esa matriz se consigue eliminando las filas y las columnas del elemento que estamos seleccionando G de submu, es decir, para que lo veáis. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo para que lo veáis, el determinante, esto de aquí, el determinante de 0, 0, he puesto 0, 0 porque mu y nu empieza a recordar que los índices griegos empiezan desde 0, ¿vale? Hasta la dimensión que sea. Por ejemplo, el elemento 0, 0, que sería este elemento de aquí del tensor métrico, pues el determinante se obtiene, es la matriz, es decir, es el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar la fila y la columna a partir del elemento que nos está dando, que es el 0, 0. Es decir, si eliminamos esta fila y esta columna, se nos queda esta otra matriz, que es esta de aquí, que es esta de aquí. Y ese es el determinante que tenemos que hallar. Y por ejemplo, ya para completar el cofactor, aquí tendríamos que poner un 0, aquí teníamos que poner un 0, sumamos 0 con 0, que es 0, y por lo tanto aquí tendríamos un valor positivo, es menos 1 elevado a 0, sería un 1. Entonces el cofactor directamente sería este determinante. Es decir, el alfa de sub mu nu o alfa de 0 de 0 sería este valor del determinante. Bueno, y entonces, ¿cómo se expresaría el determinante de un tensor métrico o de cualquier matriz cuadrada? En este caso estamos hablando del tensor métrico, pues ¿cómo se hallaría el determinante del tensor métrico? Pues el determinante, o también denotado de esta forma, que es muy habitual de ver que tanta nomenclatura se pone con estas dos barras rojas, pues sería el tensor métrico multiplicado, es decir, el valor del elemento, ¿vale? Este sería el valor del elemento dejando fijo, que por eso pongo esta nota. No aplicamos el convenio de sumación de Einstein a este índice. A este índice se le queda fijo, pero sí que nos movemos pues, por el valor de mu. Pues entonces, eligiendo este valor fijo, esto nos va moviendo por los elementos y lo multiplicamos por todos los cofactores que vamos obteniendo de estos dos elementos. A ver,
esto explicado queda un poquito pues, abstracto, así que lo que hice es hacer un ejemplo. Bueno, volvemos a poner las dos definiciones, de cofactor y determinante, que esto para que lo veamos. Aquí tenemos la matriz, para que veamos de dónde estamos obteniendo las cosas, y el ejemplo. Pues el determinante, vamos a expresarlo ahora así, pues se expresa con fijando, recordad, el nu. Bueno, lo teníamos ahí mismo. El nu se fija, que es este de aquí, 0, como veis, 0, 0, 0. Esto, solo como nota también, esto es un desarrollo por columna. Pero también se puede dejar fijo mu y ser nu el que se mueva. Y eso sería un desarrollo por filas, por esta fila. ¿Vale? Se puede hacer tanto un desarrollo por columna o por fila, da igual, el determinante sería igual. En este caso estamos haciendo un desarrollo del determinante por la columna, porque estamos fijando la columna de la de 0. Es decir, todos estos elementos. Entonces, ¿cómo calculamos? Pues recordamos, ponemos el elemento. Por ejemplo, aquí tenemos el eje 0, 0, y este es el que hemos obtenido en la transparencia anterior. Sería el cofactor de 0, 0, que sería el determinante que se obtiene al eliminar filas y columnas a partir de ese elemento. Entonces nos queda esto de aquí, que es esto de aquí. ¿Lo veis? El signo, recordad que el signo era 0, 0, por lo tanto esto era un 1, aquí viene un 1, así que no hay problema. Bueno, vamos al signo que obtendríamos del desarrollo G1, 0. Pues el signo sería aquí un 1 y aquí un 0, por lo tanto esto es un 1 más 0 sería un 1 y entonces nos queda un signo menos, por lo tanto tenemos que poner aquí un signo menos. Ponemos el elemento, recordad que hay que poner el elemento G1, 0, que es este de aquí, y lo que hay que hacer ahora es hacer el determinante de la matriz que se obtiene al quitar filas y columnas de esta matriz. Si eliminamos esta fila y esta columna, se nos queda esto de aquí y esto de aquí. Entonces hay que construir un determinante este de aquí con esto de aquí, que es esto de aquí, ¿lo veis? Y esto de aquí. Y ya nos queda el último, que sería G2, 0. Vamos a calcular el signo, sería 2, 0, sería positivo. Aquí sería un 2 más 0 sería un 2. Y aquí en menos 1 elevado a 2 da un 1. Por lo tanto, el signo es positivo. Y ahora hay que construir el determinante que se obtiene de eliminar las filas y las columnas del valor del elemento G0. Es decir, si eliminamos esta fila y esta columna a partir de este elemento, se nos queda esta de aquí. Por lo tanto, la ponemos aquí como determinante y multiplicamos por el valor de G2, 0. Pues esto sería el desarrollo del determinante por una columna. Bueno, también se puede, a partir del cofactor, podemos construir la matriz inversa. La matriz inversa se obtiene de coger la traspuesta del cofactor y dividirla entre el determinante. Es decir, esto de aquí es el cofactor que se obtendría de la matriz traspuesta de G mu. Pero recordad que al hacer la traspuesta en este caso particular, al hacer la traspuesta de una matriz cuadrada simétrica, porque la métrica es simétrica, pues es directamente lo mismo. Es decir, que hacer la traspuesta de esto es directamente el cofactor, sin la traspuesta. Así que no haría falta. Bueno, aquí una nota muy importante es que la inversa existe si el determinante es diferente de 0, por supuesto. Esto es evidente. Y ahora, por ejemplo, para poner un ejemplo, vamos a hallar la traspuesta, por ejemplo, de algo particular. Vamos a hacer la traspuesta que lo vi en un libro de la métrica en coordenadas esféricas, que es esta de aquí, la métrica en coordenadas esféricas. Como veis, es simétrica, como veis, es simétrica. Solo tenemos elementos en la diagonal. Y vamos a calcular pues el determinante, que es fácil. No lo vamos a hacer por cofactores, porque ya directamente sabemos
que multiplicando la diagonal de esta matriz, porque solo hay elementos en esta matriz, multiplicando la diagonal tenemos el determinante, que es este de aquí. Y, como ya hemos dicho, G mu nu es simétrica, por lo tanto es lo mismo que decir G al revés, nu mu. Y por lo tanto, como habíamos dicho, los cofactores, estos son idénticos, son iguales. Y bueno, aquí ya empiezo a calcular, aunque está en la siguiente transparencia también, vamos a empezar a calcular el cofactor del elemento 0, 0. Pues recordar, el cofactor del elemento 0, 0 sería 0, 0, vamos a por el signo sería 0 más 0 sería 0, por lo tanto menos 1 elevado a 0 da 1, sería positivo. Y vamos a eliminar, a partir de este elemento G00, 0, vamos a eliminar las filas y las columnas, por lo tanto se nos queda este valor de aquí. Entonces sería calcular el determinante de esto de aquí. Este sería el cofactor de 0, 0. Entonces ya tenemos el primer valor de 0, 0 y habría que dividir entre el determinante. Ya tendríamos G de super 0, 0. Ya tendríamos el primer elemento. Bueno, aquí vuelvo a poner el ejemplo de la definición, bueno, la descripción del ejemplo, y aquí, vuelvo a poner el mismo cofactor que hemos calculado, que es este de aquí. Y aquí vuelvo a poner todos los datos. Aquí tenemos la forma de construir la matriz inversa, y vamos a seguir calculando los cofactores. Del elemento, en este caso, 1, 1, ¿vale? El cofactor de 1, 1, que es este de aquí. Entonces sería, de 1 a 1, el signo sería 1 más 1, sería 2, por lo tanto, menos 1 elevado a 2 sería un 1. Por lo tanto, el signo es 1, es decir, que es positivo. Y ahora el cofactor sería la matriz que se obtiene, el determinante de la matriz que se obtiene de eliminar, a partir de este elemento, eliminar filas y columnas. Es decir, si eliminamos toda esta fila y esta columna, se nos quedaría este valor, este de aquí y este de abajo. ¿Qué es esto de aquí que he dicho? Por lo tanto, aquí ya desarrollo el determinante, que volvemos a hacerlo, es la diagonal, es esto de aquí, la diagonal, aquí vuelve a ser la diagonal, y lo mismo con el cofactor de 2, 2, que es lo mismo, es eliminar filas y columnas, ¿vale? Y obtenemos este de aquí, que es esto de aquí. Y el signo vuelve a ser 2 más 2, 4, menos 1 elevado a 4 es 1. Este es el elemento. ¿Y cómo construimos ahora los elementos de la matriz inversa? Pues aquí lo teníamos. Cogemos el cofactor, la traspuesta al cofactor, pero hemos dicho que es igual al cofactor, así que esto no hay que hacer la traspuesta. Así que dividimos el cofactor entre el determinante. Recordad que el determinante de G era esto de aquí. Por lo tanto, cogemos el valor de 0, 0, es este de aquí. Lo ponemos aquí y dividimos entre el determinante, que es este de aquí. Y nos da 1. Pues ya tenemos el primer elemento de la matriz inversa. Y aquí tenemos G1, 1, vamos a dividir el cofactor de aquí, del elemento 1, 1, y lo dividimos entre el determinante. Pues lo dicho, cogemos este elemento, lo dividimos entre este de aquí, y da 1 partido de R2. Y lo ponemos en el lugar del elemento 1 partido de R2. Recordad que todo el resto de cofactores, como hay que multiplicar por el valor que está aquí, el cofactor, pues directamente esto da 0, como veis. El elemento lo mismo con el elemento G22, sería el cofactor dividido entre el determinante, como vemos es este de aquí, dividido entre el determinante, que es este de aquí, y nos da este. Pues este sería la métrica inversa del ejemplo que hemos puesto de la métrica en coordenadas esféricas. Y bueno, y esto es lo que me refería al principio del vídeo. Esta es la igualdad que aparece en 2 libros, y me la ponen como un anexo y te deja al lector como ejercicio. Y me da mucha rabia pues que no lo he encontrado y he tenido que recopilar datos de todas partes para encontrar cómo consiguieron esta igualdad. Y así la tengo en este vídeo para que yo la tenga y para que todos vosotros la tengáis. Bueno,
Bueno, empezamos, por supuesto, que si la conexión de la variedad tiene que ser la conexión de Levi-Civita. Y entonces, ahora, la conexión con dos índices contraídos, recordad que este índice era diferente a este, pero si lo tenemos contraídos, es decir, que es el mismo, entonces el elemento este, la conexión de Levi-Civita, se puede expresar en función solo del determinante del tensor métrico y de su derivada, como veis. Es decir que, hombre, la verdad es que la relación es muy, pues atractiva, como veis. Y supongo que será útil posteriormente, seguramente en muchos cálculos será pues muy útil. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, y es lo que me ha costado encontrar y recopilar, vamos a hacer la demostración de esta igualdad. Lo que voy a hacer es, bueno, lo voy a hacer solo para dimensión n igual a 3, pero que no hay pérdidas de generalización. Es solo por facilidad, por no tener tantos puntos suspensivos en las dimensiones y no poner tantos valores. Vamos a poner cómo se pondría el determinante del tensor métrico con los cofactores. Recordad que era esto de aquí. Y lo que vamos a hacer la derivada, todas las derivadas respecto a un valor. En este caso va a ser la derivada del determinante respecto a este valor. Pues como vemos, este valor solo aparece aquí y no aparece en el resto. Es decir, respecto solo a un elemento, la derivada respecto a un solo elemento del tensor métrico, como veis, nos da directamente el cofactor de ese elemento del tensor métrico. Yo no sé si lo he dicho demasiado rápido. Es decir, la derivada del determinante de un elemento específico del tensor métrico nos da el cofactor de ese elemento del tensor métrico, como veis. Es decir, si volvemos a hacer la derivada del determinante de otro elemento del tensor métrico, nos da el cofactor de ese elemento, otra vez, ¿lo veis? Y por lo tanto, sin pérdida de generalidad, es decir, que puede ser para cualquier dimensión, pues fijada una fila y columna, es decir, si hemos fijado en este caso, hemos fijado aquí una fila, es decir, aquí estamos haciendo el desarrollo por una fila. En este caso, por ejemplo, pero da igual, fijada una fila o una columna, tenemos que la derivada del determinante del tensor métrico respecto a cualquier elemento de ese tensor métrico es directamente el cofactor de ese elemento. Es decir, esto es una relación muy interesante que ahora se utilizará para pues, toda la consecución de la demostración. También, bueno, también lo acabamos de ver, que por eso lo he puesto, sabemos que de la matriz inversa tenemos esta relación. Es decir, tenemos que la matriz inversa está relacionada con la traspuesta del cofactor dividido entre el determinante. Pero como hay simetría en la métrica, directamente tenemos que es el cofactor dividido entre el determinante del tensor métrico. Bueno, y ahora otra cosa que la utilizamos muchísimo, como veis en muchos vídeos, es que a partir de la regla de la cadena, si derivamos respecto a las coordenadas x super mu, por ejemplo, podría ser otras, pero en este caso vamos a poner sobre x mu, el determinante del tensor métrico, que también lo podemos simplificar, recordad, lo podemos con notación lo podemos poner así, pues eso, recordar que no es, a ver, nunca hay que hacer lo que yo digo, pero si tachamos esto con esto, ¿vale? Obtenemos directamente lo que ya tenemos, ¿vale? Es una forma de recordarse, siempre lo digo en todos los vídeos, pero explícitamente sería, si derivamos el determinante del tensor métrico respecto a un elemento de ese tensor métrico y a su vez derivamos ese elemento del tensor métrico respecto a las coordenadas x super mu, ¿vale? Pues tenemos una relación que nos relaciona idénticamente esto con esto, que es la regla de la cadena. Pero ahora es cuando en este vídeo y en el siguiente vamos a recopilar y todos los datos los vamos a apilar. Tenemos esta relación que es lo que acabamos de hallar en la transparencia anterior, que es esto de aquí. Esta relación es esta de aquí, ya la tenemos.
Y ahora, que por eso hice el vídeo anterior, recordad que por eso el vídeo de los símbolos de Christoffel de primer orden, esta relación, si recordáis, aparece en ese vídeo, que por eso hice ese vídeo. Pues esa identidad nos relaciona a los símbolos de primer orden de esta forma. Recordad. Es decir, era la suma de dos símbolos de Christoffel de primer orden, no lo relacionaba con la derivada respecto a unas coordenadas x super mu del tensor métrico. Si teníamos esta relación. Pues lo que vamos a hacer es, lo vamos a combinar todo. Es decir, vamos a combinar todas estas igualdades que he ido poniendo aquí, las vamos a introducir todas una encima de otras. Bueno, combinando 1 y 3, que es combinando este de aquí con este de aquí, lo que vamos a igualar es el cofactor, que es este de aquí, esto lo vamos a igualar, y lo que hacemos es directamente igualamos esto con esto, es decir, que es esta expresión. Es decir, nos está relacionando la derivada del determinante del tensor métrico respecto a un elemento, pues directamente con el determinante y ese elemento. Es decir, esto es una relación muy, muy interesante. Pero no solo nos quedamos ahí, es que tenemos más cosas para combinar. Es que a partir de la regla de la cadena que teníamos antes, pues vamos a introducir también otro dato. Recordad que esto era la forma simplificada de poner la regla de la cadena, que es justamente esto, y esta es la regla de la cadena. Pero esto de aquí es lo que tenemos arriba. Y esto de aquí es lo que habíamos dicho que era la relación con los símbolos de Christoffel de primer orden. Por lo tanto, vamos a ponerlo todo junto. Es decir, vamos a aplicar 2 también a esta ecuación. ¿Y qué obtenemos? Pues esto de aquí, esta derivada respecto a x super mu del determinante del tensor métrico, nos queda esto que teníamos y esto de aquí era la relación que teníamos con los símbolos de Christoffel. ¿Qué es esto de aquí? Es todo esto de aquí. Bueno, perdón, aquí me he saltado un paso. Es todo esto de aquí y como vemos, esto de aquí resulta ser la definición que por eso viene en la última transparencia del vídeo anterior de los símbolos de Christoffel de primer orden. Esto son los símbolos de Christoffel de segundo orden o de segunda especie, como lo queráis decir. Por lo tanto, directamente lo que hacemos es subir el índice de aquí arriba y contraemos con este que está. Recordad que aparece este arriba. Pero como estamos viendo, estos dos están repetidos al contraer con la métrica. Estos dos están contraídos. Aquí, recordad que el símbolo de Levi-Civita se puede girar, estos dos índices, y nos queda igual. Es la simetría que tenemos con los símbolos de Levi-Civita. Por lo tanto, lo podemos poner al revés. Pero bueno, esto es un sumatorio y esto es otro sumatorio. Pero ¿y por qué no cambiamos renombramos los índices, este por ejemplo, o este da igual, pero como le habíamos puesto la definición con nu, vamos a renombrar este ρ por nu. Entonces lo que hacemos es renombrar este con este y lo que pasa es que estos dos se suman al final. Es decir, tenemos dos veces este símbolo multiplicando por el determinante, que es esto de aquí. Bueno, muy interesante, ya estamos llegando a la parte final. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues para conseguir esta igualdad, lo que vamos a hacer es despejar este valor. Y para despejar este valor y dejarlo como nos aparecía aquí, vamos a utilizarlo, bueno, aquí lo despejo, y aquí lo que vamos a utilizar es esta derivada. Resulta que esta derivada, si la desarrolláramos, pues lo que tenemos, es decir, bueno, aquí es una forma diferente de poner esto de aquí, pero si desarrollamos esa derivada, se nos queda esto de aquí. ¿Vale? Y si despejamos este valor de la derivada respecto a mu de este determinante, que es esto de aquí, se nos queda esta expresión.
Bueno, ¿y por qué no ponemos esta expresión a la de arriba, a esta de aquí? Es decir, tenemos esto y tenemos esto de aquí. Pues vamos a ponerla en la parte de arriba. Y si lo ponemos, como vemos, si lo ponemos, resulta que se nos queda la derivada respecto a mu de la raíz cuadrada del determinante, y si hacemos este valor, se nos queda la raíz cuadrada del determinante abajo. Por lo tanto, esto que aparece en muchos sitios y siempre te lo dejan como ejercicio y me da mucha rabia, esta es la forma de conseguir esta igualdad que pues seguro que es muy útil para muchos casos de pues el cálculo de los símbolos de Christoffel. Así que muy interesante esta igualdad. Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Un saludo a todos y como siempre digo, suscribiros los que no lo estéis. Y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.